Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Hoy continuamos con la segunda tanda de introducción a la teoría cuántica no relativista y vamos a introducir conceptos importantes como la interpretación de la función de onda, la definición de un espacio de Hilbert y algunos ejemplos más. Todo esto no olvidemos que primero es un repaso y segundo que está enfocado a recordar todas las herramientas que luego vamos a tener que usar en teoría cuántica de campos. Así que si no te acuerdas mucho de qué va el asunto, te invito a que te quedes. Pues nada, empezamos. Muy bien, en el capítulo anterior vimos que tanto X como P son operadores. X en concreto es un operador que casi es como una variable en el sentido de que se multiplica por las funciones y ya está. Y vimos que el operador P pues es menos I h barra por la derivada parcial con respecto, por ejemplo, si estamos hablando del momento X, pues la derivada con respecto de X. Y lo mismo podríamos decir si estamos hablando de la variable Y o de la variable Z. Y vimos también que entonces P al cuadrado partido 2m, si sustituimos, nos da menos h barra cuadrado partido 2m y el gradiente al cuadrado o el laplaciano. Por lo tanto, usando toda esta información podemos reescribir la ecuación de Schrödinger como I h barra, la derivada de la función con respecto del tiempo, igual a P al cuadrado partido 2m más v de x y z, y todo esto factor común la función, entendiendo que P al cuadrado partido 2m es este operador diferencial. Y esto claramente le podemos llamar h, porque nos recuerda enormemente al hamiltoniano. De hecho, en cierta manera es como el hamiltoniano, pero sustituyendo las x por operadores y la p también por operadores. Por lo tanto, otra manera simplificada de escribir la ecuación de Schrödinger pues sería esta: I h barra, la derivada de la función con respecto del tiempo, igual al operador h sobre la función. Uno de los objetivos de este capítulo es averiguar qué narices significa esta función de onda. Pero para eso necesitamos definir unas cuantas cosas antes, y lo primero que tenemos que hacer es hablar de la hermiticidad. Esto solo tiene sentido hablarlo cuando estamos hablando de matrices. Y lo que vamos a ver es que cuando lo queremos extender a operadores diferenciales, entonces tenemos que hablar de ser o no autoadjunto. O sea, que un operador sea o no autoadjunto sería lo equivalente a que una matriz sea o no hermítica. Muchas veces en casi los libros utilizan el hermítico y autoadjunto como casi sinónimos. Vale, recordad que decíamos que una matriz es hermítica cuando al conjugar y transponer da lo mismo. Y recordad que habíamos utilizado un símbolo para expresar conjugado y transpuesto, que era el símbolo daga. Muy bien, veamos qué significa esto. Vamos a imaginar una matriz que sea hermítica. Eso significa que si yo, por ejemplo, me invento aquí un valor A, aquí un valor B, C y D, cuando haga el traspuesto conjugado, pues entonces lo que primero vamos a hacer, por ejemplo, es conjugar y luego vamos a transponer. O sea que al final quedará A, B, asterisco, C, D, asterisco. Si queremos que esta matriz coincida con ella misma, entonces nos quedan las ecuaciones que A asterisco tiene que ser igual a A, que D asterisco tiene que ser igual a D y que C asterisco tiene que ser igual a B, lo cual es equivalente a que B asterisco sea igual a C. Por tanto, pongo por ejemplo que C asterisco es igual a B, por ejemplo. Esto, que el conjugado de un número dé el mismo, implica que es real. Y lo mismo pasa con esta D. Y esto pues significa lo que significa. Así que a la hora de inventarme una matriz que sea hermítica, pues me invento un par de valores que sean reales, por ejemplo 1 y 1, por ejemplo, que son inventarse la A y la D que sean reales. Y si por ejemplo aquí me invento el 2 más 3i, pues entonces me tengo que asegurar que el conjugado de C sea igual a B, o si queréis equivalentemente que el conjugado de B sea C. En otras palabras, pues que aquí tengo que poner el conjugado de 2 más 3i, o sea 2 menos 3i. Esto sería un ejemplo de matriz hermítica y vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Esto ya digo que tan solo es un ejemplo. O sea, en dos dimensiones en general un operador hermítico pues será un número real más i otro número real
aquí el complejo conjugado y aquí otro número real. ¿Vale? En este ejemplo, ahora estas A y estas B ya no están. Esto sería la matriz más general hermítica. Y en este caso, estas A, B, C y D son números reales. De tal manera que B más IC forma un número complejo. Ya digo, esto es solo un ejemplo. Vale, esto sería en el contexto de matrices. Y tenemos que averiguar qué significa eso cuando estamos hablando de operadores diferenciales. Así que lo mejor es que miremos a ver cómo actúa esta señora en su mundo. Claro, si esto lo interpretamos como un operador, pues eso significa que esta matriz tiene que operar sobre algo de manera que reproduzca otro algo que sea de la misma naturaleza que el algo anterior. O sea, si tengo un operador que actúa sobre caballos, sobre un caballo, por ejemplo, querremos que dé otro caballo. Vamos a poner un caballo prima. Si, por ejemplo, A actúa sobre funciones, pues queremos que dé otra función. Si tenemos que A tiene que actuar sobre algo, parece natural, si A es una matriz, parece natural pensar que si A es una matriz, pues lo suyo es que actúe sobre un vector y que devuelva otro vector. Así que vamos a considerar esta opción como la más natural y diremos que A va a actuar sobre vectores. Entonces, en mecánica cuántica, Dirac utilizó la notación poner una raya aquí, poner aquí el símbolo que queráis, por ejemplo, psi, y aquí un mayor que. A todo esto se le llama vector o ket, si queréis. Y es una manera muy inteligente de hacer esta notación, ya veréis por qué. Bueno, de manera que lo único que está haciendo es describir pues un par de números. Por ejemplo, no sé, alfa y beta, donde alfa y beta son números complejos. No tenemos más remedio que sean números complejos porque la propia matriz puede ser compleja. Entonces, ¿cuánto vale A sobre este vector? Bueno, pues no hay que ser Einstein para ver que es simplemente la multiplicación de esta matriz por este vector. O sea que nos daría este señor de aquí es una cosa del estilo un número complejo y aquí otro número complejo. Entonces lo que nos preguntamos es si tiene o no sentido hacer el daga de esto. Es decir, nos preguntamos si tiene sentido hacer el conjugado y el traspuesto, al igual que hemos considerado antes con las matrices. Bueno, sí que tiene sentido. Si hacemos el conjugado, pues nos quedará este número conjugado y cuando hagamos la traspuesta, pues simplemente pasa de ser columna a vector, o sea, a vector fila, perdón. Pero no olvidemos que esto de aquí, según Dirac, lo podíamos llamar como el ket psi. Por lo tanto, si hacemos el traspuesto conjugado, nos queda esta cosa rara. Y Dirac dijo, vale, pues vamos a llamar a esto, en vez de ket, pues bra. Y lo puso justo al revés. O sea que esto es la notación que utilizaremos para un vector que esté, entre comillas, como de lado, ¿no? Como girado. Por lo tanto, si tenemos el vector 2i 1 más 4i, por ejemplo, diremos entonces que el bra vector será simplemente transponer 2i 1 más 4i, pero conjugar también. Por tanto, en vez de i será menos i y en vez de 1 más 4i, pues será 1 menos 4i. Perfecto. Entonces esto es interesante porque nos permite definir la hermiticidad de una manera equivalente, que luego podremos exportar a los operadores diferenciales. Claro, lo que vemos es que si A sobre psi nos da esto, ¿qué da A sobre psi traspuesto conjugado? Bueno, por un lado, lo único que tenemos que hacer es mirar aquí y aplicar las reglas. A es un número real, por tanto A, B, C, D son números reales y alfa es un número complejo. Por tanto, esto nos dará A alfa conjugado más B menos IC beta conjugado, esto por un lado, y por otro lado nos dará B más IC alfa conjugado más D, que es un número real, y beta conjugado. Eso si miramos aquí. Pero también podríamos decir, oye, pero esto
¿no sería lo mismo que, como aquí tenemos dos objetos, pues, y esto, aparte de conjugar, también es transponer, y yo sé que esto es lo mismo que cambiar de orden y aplicar el DAGA a ambos lados? ¿No sería esto verdad también? Hombre, debería serlo, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, hemos visto que esto Dirac lo definió así. Por lo tanto, todo este rollo debería ser igual a esto. Y es verdad. Veamos. Vamos a aplicar literalmente lo que pone aquí. Primero vamos a ver qué es esto. Como sabemos que el ket psi es este, pues esto necesariamente tiene que ser alfa asterisco beta asterisco. Y ya traspuesto conjugado resulta ser ella misma, porque la hemos construido de forma que sea hermítica. Entonces tendríamos alfa asterisco beta asterisco multiplicado por ella misma. A, B más I, C, B menos I, C, D. Fijaos que esto es una matriz de una fila por dos columnas y esto de aquí es una 2 por 2. Por lo tanto, efectivamente se puede multiplicar y nos da una por 2, una fila por dos columnas. Entonces lo que nos va a dar es alfa asterisco por A más beta asterisco B menos I, C. ¿Vale? He hecho este por este más este por este y luego lo que vendría aquí es alfa asterisco por este, B más I, C, más beta asterisco por D. ¿Es esto lo mismo que esto? Pues fijaos que sí. A alfa asterisco y B asterisco B1 menos C. Correcto. Y aquí tenemos B más IC por alfa asterisco, bien. Y D por B asterisco, por beta asterisco, o sea, perfecto. Y esto solo es verdad que va a dar lo mismo si podemos hacer el paso de que esta señora es lo mismo que esta señora. Fijaos que lo que estamos haciendo no es definir la hermiticidad a través de pasar de una matriz a otra o de la forma de una matriz, sino lo que estamos haciendo es intentar ver cómo se aplica esto a estados para que podamos hacer la traducción a un operador genérico, como por ejemplo un operador diferencial, qué le ocurre cuando actúas sobre sus caballos, por así decirlo. Que en este caso, en el caso del operador diferencial, serán funciones. Por eso estamos haciendo todo esto. O sea, la conclusión que sacamos de momento es que si un operador es hermítico, entonces cumple que esto es exactamente igual que esto. Entonces, para completar el asunto, vamos a rellenar con otro estado más y ya podremos pasar directamente a un operador diferencial para ver su definición. Veamos, consideremos ahora el operador o matriz A actuando sobre un cierto estado y esto de aquí nos va a dar un vector. Por lo tanto, si yo ahora multiplico por otro vector, por ejemplo el phi, pues ¿esto qué va a dar? Pues técnicamente lo que será es este señor que está como torcido, pues será un cierto número, otro número, luego tendremos la matriz A que son 4 números y luego tenemos este vector que es un ket, por lo tanto son dos números en forma de columna. Y ya sabéis cómo va esto. Esto es 1 por 2, esto es 2 por 2 y esto es dos filas por una columna. Esto con esto lo que nos va a dar es un 1 por 2. Esto con esto nos va a dar un 2 por 1 y por tanto vemos que al final va a dar un 1 por 1, o sea, un número. Perfecto. Por tanto, esto da un número complejo en general. Vale, ahora vamos a aplicar el traspuesto conjugado de este número. Y al ser un número, pues solo tiene sentido hablar de conjugar, porque un número traspuesto es el mismo número. Así que esto, en este caso concreto, simplemente es poner aquí un conjugado. Hasta aquí ningún problema. Entonces, por otro lado, podemos pensar que estos son como tres objetos que se están multiplicando. Así que al hacer el traspuesto habría que cambiar de orden, por tanto, cogeríamos este señor y lo pondríamos aquí y lo haríamos el daga de ese señor. Luego este señor se queda donde está, pero haríamos el daga de ese señor. Y luego este señor lo pondríamos aquí y haríamos el daga de ese señor. Si este señor
el A resulta que es hermítico, entonces debería coincidir con el mismo. Y luego, por otro lado, sabemos que esto lo que significa es simplemente transponer y conjugar. O sea, esto, por la definición de Dirac. Luego tendríamos A y aquí lo mismo, transponer y conjugar. O sea que en este caso daría el ket phi. Y esto completa el resultado al cual yo quería llegar, que es, si A es hermítico, este operador A es hermítico, entonces necesariamente se ha de cumplir que esto tiene que ser igual a esto. Y esto es lo que nos va a ayudar a definir la misma historia pero con operadores diferenciales. Os recuerdo que todo esto era importante porque según Heisenberg necesitábamos que estos señores fueran hermíticos para que tuvieran valores propios reales y vectores propios ortogonales. Bueno, hay una cosa que me falta por decir, un último paso, que es la definición de producto escalar. El producto escalar, cuando estamos hablando de vectores ordinarios, de un espacio vectorial ordinario, por ejemplo, si tengo el vector A igual a 2, 3 y tengo el vector B igual a 1, 4, sabemos del colegio que el producto escalar de esta gente, bueno, se puede calcular de muchas maneras, pero una posible manera es coger este señor 2, 3, tumbarlo, por así decirlo, o sea, convertirlo en una fila y multiplicarlo por esta columna. Y esto es 2 por 1, 2, más 3 por 4, 12. Si extendemos esta idea de producto escalar al mundo de los complejos, entonces parece razonable que cuando calculemos el producto escalar, pongamos por ejemplo de 2i y yo qué sé, y 1 más 4i por ejemplo, es decir, que sean complejos los números que hay por aquí, entonces lo razonable, a la vista de lo que estamos viendo, es que cuando tumbemos este señor para que se convierta en una fila, pues conjuguemos también. Y entonces 2i, pues su conjugado será menos 2i, y el 3 como es real se queda igual. Y este señor, como no lo hemos tumbado, pues se queda exactamente igual. Y bueno, y lo que dé, ¿no? Menos 2i por este, más 3, o sea, menos 2i por 1 más 4i, más 12, bueno, y lo que dé. Y en la notación de Dirac, fijaos que esto de aquí es simplemente coger el vector A y tumbarlo, ¿no? A veces se llama vector dual. Bueno, básicamente es que estamos construyendo lo que hemos llamado el bra, el vector bra. Así es como le llamó Dirac. Y este señor es un vector columna, por lo tanto es un vector ket. Por lo tanto, en vez de poner producto escalar con un puntito y tal, en cuántica la notación típica es poner esto de aquí. Entonces, si en vez de estar en dimensión 2 estamos en dimensión n, finita y discreta, pero cualquier n, por ejemplo n igual a 148, entonces el producto escalar de dos vectores pues simplemente va a ser la primera componente de este señor conjugada, la segunda componente de este señor conjugada, así hasta llegar a n, multiplicado por la columna, pues primera componente, segunda componente, tercera componente, bla, 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 hasta llegar a n. Y cuando hacemos esto, pues será este señor por este señor, este señor por este señor, sumado. O sea que será la suma desde j, desde 1 hasta n, de a j asterisco bj. Esta sería otra posible manera de definir el producto escalar, equivalente. Bueno, otra manera de expresarlo. Vale, pues estos son los ingredientes que necesitamos para hacer la construcción de lo que sería un operador, entre comillas, hermítico, cuando estamos hablando de operadores diferenciales. Muy bien, pues vamos ahora ya al mundo de los operadores diferenciales y vamos a ver cómo todas estas ideas toman forma. Lo primero que tenemos que hacer es definir el producto escalar teniendo en cuenta que un operador diferencial actúa sobre funciones. Así que lo que tenemos que hacer es definir un producto escalar para funciones. Entonces, inspirados en esta expresión, podríamos decir, bueno, pues podemos hacer una cosa.
podemos definir el producto escalar entre una función f y una función g como, en vez de un sumatorio, pues ponemos una integral, y como la variable protagonista indiscutible de esta ecuación es la x, pues vamos a integrar con respecto de x a ver si esto tiene sentido. Y como aquí pone que tengamos en cuenta que el primer término está conjugado, pues vamos a poner la función que está a la izquierda conjugada y la función que está a la derecha normal y corriente. ¿Vale? Supongamos que esto lo definimos así. Y en principio vamos a considerar todos los puntos del espacio. Entonces ahora vamos a poner como primer ejemplo el operador P, que vamos a hacerlo en una dimensión para ir más rápidos y más frescos. Y vamos a ver si este señor es o no es autoadjunto. Insisto que autoadjunto será lo equivalente a hermítico en matrices. Pues bien, si extendemos esta definición de aquí a operadores de cualquier tipo, como por ejemplo operadores diferenciales, pues vamos a aplicar esta regla. Muy bien. Entonces, ¿qué será este sándwich que se llama muchas veces? Fijaos que me estoy dejando el asterisco, ya lo pondré después. Primero vamos a ver qué es esto. Bueno, según la definición, tendría que ser la integral entre menos infinito e infinito, y claramente tendríamos que poner esta función y esta función, la de la izquierda conjugada, la de la derecha normal y corriente, y por aquí en medio tenemos que poner lo que sería la p, pero ya tenemos una expresión para la p, así que lo ponemos. O sea que en definitiva esto nos da menos i h barra, que puedo sacarlo fuera porque es una constante que está multiplicando, y nos queda pues la integral desde menos infinito hasta infinito de phi asterisco por psi. Y por supuesto esto hace que esto sea la derivada de la función. Perfecto, vamos ahora a contemplar este asterisco, así que lo ponemos aquí, y eso significa que este asterisco se va a quitar, porque asterisco de asterisco es no asterisco, este menos se va a ir, y aquí va a aparecer un asterisco. Por lo tanto, aquí no habrá este menos, aquí no hay este asterisco, y aquí tenemos un asterisco. Vale, esto sería el lado izquierdo de la ecuación. Vamos ahora al lado derecho. El lado derecho lo que nos dice es que hagamos psi, a y phi. Así que aplicamos la definición, ponemos phi asterisco, el operador i h barra, perdón, aquí me falta un menos, así que nos da menos i h barra, la integral desde menos infinito hasta infinito de phi asterisco phi prima. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que uno ve esto y dice, o estoy ciego o esto no es lo mismo. Y efectivamente no es lo mismo. Así que podríamos decir en un primer momento, así con las prisas, que P, definido como la derivada parcial con respecto de X, o proporcional a eso, pues no es autoadjunto. Entonces, nuestra vida da un retroceso. Pero podemos hacer una cosa, y de hecho esa cosa que vamos a hacer es lo que se hizo, es lo que hizo Liouville, entre otras muchas cosas, porque Liouville fue un matemático francés que hizo su famosa teoría de operadores diferenciales y extendió todo el asunto de los valores y vectores propios a funciones, en fin, hizo un trabajo muy interesante. Y entonces, gracias a él, podemos seguir tirando millas en esta teoría, porque si no igual estaríamos encallados, o hubiéramos estado más encallados durante mucho más tiempo. Lo que vamos a hacer es integrar por partes. Así que vamos a recordar que la regla para integrar por partes, así dicho en plan rápido, es que si tenemos a por b' de x, esto es lo mismo que a, b, bueno, déjame poner por ejemplo entre a y b, pues será el producto AB entre A y B menos la integral A' B de X. ¿Vale? Esto sería una versión de integración por partes. Hay mucha gente que lo pone con U's y V's, en fin, como queráis, pero esta sería la esencia. Así que si aplicamos esto sobre esta expresión de aquí, tendremos el menos IH que se queda multiplicando a todo esto y nos va a quedar, por un lado, phi asterisco phi, pero sin primas, igual que aquí, fijaos que aquí había una prima y ahora ya aquí no hay primas, evaluado entre
menos infinito e infinito, y luego menos la integral, y ahora quien aparece derivado es la a, o sea, esta señora, y esta señora sin derivar. Entonces esto por un lado da menos i h barra si asterisco phi menos infinito, infinito, y luego este menos con este menos es más, y h barra, y como estos son funciones ordinarias, pues conmutan, y puedo poner pues phi, y puedo poner phi asterisco prima. Pero cuidado porque aquí es phi, psi prima asterisco, o sea, no es lo mismo, pero resulta que sí que es lo mismo. El derivar y conjugar conmutan, esto lo podéis comprobar en casa tranquilamente con algunos ejemplos, y voilà. Salvo este factor que de momento nos entristece un poquito, pero ya veréis que enseguida vamos a tener una alegría con algo que voy a decir ahora. Bueno, pues salvo este factor, este otro sí que coincide. Para poder definir o trasladar la idea de hermiticidad a un espacio vectorial formado por funciones y operadores diferenciales, no tenemos más remedio que decir que esas funciones phi, psi o f, g o lo que sea, esas funciones no tienen más remedio que cancelar esta expresión. Lo cual quiere decir, como esto vale para cualquier par de funciones, quiere decir que las funciones que nosotros consideremos tienen que cumplir que tanto si vamos a infinito como a menos infinito, tiene que tender a cero. Todas las funciones que consideremos. Esta es la única manera de que esto se anule y entonces podamos considerar que este operador es autoadjunto, en el mismo sentido que cuando lo hacíamos en un espacio discreto o finito, o un número finito, o con un número finito de grados de libertad. Así que el espacio de funciones que tienen sentido aplicar para que podamos seguir tirando millas en ese sentido son este tipo de cosas, y en concreto a los matemáticos llaman el espacio de estas funciones, le llaman L2 menos infinito más infinito. O sea que estas funciones pertenecen a este espacio. Y este L2 significa básicamente que la integral desde menos infinito hasta infinito del módulo al cuadrado de estas funciones tiene que ser menor que infinito. O sea, tiene que ser algo finito. Y esto es más o menos equivalente a decir esto. Porque si las funciones se van al quinto pino, cuando nos vamos al infinito o a menos infinito, esto no puede ser posible, ¿vale? O sea que esto lo que nos está diciendo es que ya tenemos nuestra primera restricción, así que podemos decir que el espacio de funciones con el que trabajemos, que dentro de poco le llamaremos espacio de Hilbert, es este. Y si por alguna razón nos estuviéramos restringiendo solo a intervalos finitos, como por ejemplo desde A hasta B, y solo nos interesa funciones que vivan aquí y que aquí sean cero directamente, entonces a ese espacio de funciones que viven en este mundo, pues le llamaremos L cuadrado a B. Pero bueno, ya pondremos ejemplos. El caso es que ya tenéis una pista de cómo definir un espacio de Hilbert. Básicamente un espacio de Hilbert es un espacio vectorial de toda la vida, pero que admite números complejos, que el producto escalar está definido de esta manera y que las funciones no pueden ser cualquier cosa, sino que tienen que ser de cuadrado finito, que se llama esto. Eso es básicamente la idea de un espacio de Hilbert. Y la razón de que demandemos esto es básicamente para que los operadores con los que estamos trabajando sean autoadjuntos. ¿Y por qué queremos que sean autoadjuntos? Porque según el teorema de Liouville, eso querrá decir que existirán valores propios reales y vectores. Cuando digo vectores hay que ponerlo entre comillas, vectores propios ortogonales. Claro, uno podría decir, bueno, vale, perfecto. Has demostrado que P es un operador autoadjunto trabajando con este tipo de funciones, pero aquí no aparece P, sino aquí aparece P al cuadrado. Bueno, vamos a ver. Si P es autoadjunto, entonces P al cuadrado lo es. Es decir, que esto da lo mismo que P al cuadrado. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner P al cuadrado, que es P por P. Vamos a calcular la traspuesta conjugada de estos operadores, y eso significa que invirtamos el orden, ¿vale? Pasa que, claro, como es lo mismo, pues parece que no he invertido el orden, pero esta P la he puesto aquí y esta P la he puesto aquí. Y
hacemos el traspuesto conjugado de estos señores. Pero como este señor es autoadjunto, pues entonces esto es lo mismo que poner P por P, que es lo mismo que poner P al cuadrado. Por lo tanto, efectivamente, si este señor es autoadjunto, al cuadrado también lo es. Así que esta parte, bueno, me refiero a este operador, es autoadjunto. Vamos a ver ahora el operador X si es o no es autoadjunto. Entonces hacemos la misma operación. Una cierta función por el operador X y otra función. Y esto por definición es poner la función de la izquierda asterisco, poner el operador X, que es simplemente una X normal y corriente, y luego poner el señor psi. Ahora hacemos el adjunto de esto, que implica que quitamos este asterisco de aquí, lo ponemos aquí y lo ponemos aquí. Pero X es un número real, por lo tanto se queda exactamente igual. Muy bien. Y ahora vamos a hacer justamente al revés, la función, la X y phi. Y la definición nos dice que esto será este señor conjugado, esta señora normal y corriente y este señor normal y corriente. Y vemos que esto es exactamente igual que esto de aquí, porque insisto que esto es una X ordinaria, esto es una función ordinaria, esto también, y esta gente conmuta. Por tanto, puedo cambiarla de orden y vemos que es exactamente lo mismo que hay aquí. Así que este operador no nos ha traído ningún problema. También es autoadjunto. Y además, curiosamente, el operador X en concreto no necesitaría que fuera de cuadrado integrable. Pero como el operador P sí, pues entonces X se tiene que callar y aceptar eso. Y eso es muy interesante porque si X o cualquier operador es hermítico o autoadjunto, pues cualquier función de ese operador también es autoadjunto. Y eso lo que nos lleva definitivamente es a ver que efectivamente el operador H, este operador H hamiltoniano, es autoadjunto porque está formado a partir de operadores autoadjuntos. Lo cual va a implicar que los valores propios de este operador van a ser números reales. Y además habrán vectores propios ortogonales, etc. Bueno, todo lo que más o menos he ido diciendo. Bien, hemos hecho un gran paso, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y ahora vamos a ver qué narices significa esto. Ahora ya que tenemos todos los ingredientes. Lo primero que tenemos que ver es que esta señora es un número complejo. Entonces, una manera de construir una cantidad a partir de esta función que no sea complejo, o sea, que sea real. Bueno, un número real también es complejo, pero ya me entendéis, que no tenga i's por ahí. Bueno, pues la primera manera que se nos ocurre es haciendo el módulo al cuadrado de esta función. Y esto, como os voy a demostrar ahora, se puede interpretar o es proporcional a la probabilidad de encontrar una partícula o el sistema en una cierta configuración o posición. Entonces, lo que vamos para demostrar esto, lo que vamos a hacer es comprobar que la ecuación de Schrödinger implica la conservación local de la densidad de probabilidad. O sea, esto en plan dibujitos lo que quería decir es que si la probabilidad de encontrar una partícula está en este circulito, en un momento dado, pues lo que queremos es que cuando pase una milésima de segundo, por ejemplo, entonces a lo mejor esta probabilidad de encontrarla aquí pues ha cambiado, pero pongamos que ha cambiado pues un poco y cerca, digamos, de los bordes de esta región. Por así decirlo, si esto fuera como agua, pues lo que queremos es que si el agua se ha salido, pues se haya salido por las paredes del vecindario, digamos, del circulito. Es decir, lo que no queremos es que cuando ha pasado una milésima de segundo, resulta que a lo mejor aquí, si tenemos esto antes, pues que después, por ejemplo, pues aparezca un agujero aquí, pongamos, y el agua o la densidad de probabilidad que falta aparezca en Andrómeda. ¿Vale? Esto es lo que no queremos. No tendría ningún sentido. Entonces, si somos capaces de demostrar que la ecuación de Schrödinger nos lleva a una ley de conservación local de una cierta magnitud, por ejemplo esta, pues esto querría decir que hay algo que se conserva a lo largo del tiempo localmente que
podemos interpretar como la probabilidad. Bueno, el que sea la probabilidad, eso está también corroborado por experimentos. O sea, lo único que yo voy a demostrar aquí es que esto es algo que se conserva localmente. Luego hay que ponerle el añadido de que resulta ser la probabilidad de encontrar la partícula aquí o allí, y eso ha sido corroborado millones de veces por experimentos. Aunque parezca muy difícil, en realidad es muy fácil. Lo voy a hacer en una dimensión espacial para hacerlo rápido. Y la cosa es la siguiente. Simplemente voy a decir, bueno, a ver, ¿esto qué es? Esto es el módulo de un número complejo al cuadrado, que ya sabéis que es el complejo por el complejo conjugado. Es otra manera de poner esto. Y como yo quiero una ecuación de continuidad, recordad que la típica forma de la ecuación de continuidad es que la derivada de la densidad de algo, que en este caso la densidad sería esto, con respecto del tiempo, más la divergencia de una corriente, en este caso de probabilidad, pues tiene que ser igual a cero. O sea, la típica ley de conservación o ecuación de continuidad para algo que se conserve localmente. Estoy yendo un poco rápido porque esto ya lo hicimos en los últimos capítulos del curso de mecánica teórica con mucho cuidado, así que seguro que os suena. Y también en uno de los capítulos del curso de relatividad general, ahí dediqué un capítulo completo para hablar de todas estas cosas. Incluso lo deduje. Por eso estoy yendo un poco más rápido. Pues bien, vamos a ver si podemos conseguir una ecuación de este tipo. Y lo que hacemos es simplemente, lo primero que hacemos es derivar con respecto del tiempo, pues estos señores. Y aplicando la regla de Leibniz tendremos la derivada de esta señora por esta sin derivar, más esta señora por la derivada de esta. Y vemos que la derivada de psi con respecto de t es, salvo este factor que pasa dividiendo, pues h partido esto por psi. Así que lo pongo h partido y h barra por psi. Y por supuesto esta señora está aquí esperando. Y aquí tenemos psi y este asterisco lo puedo poner momentáneamente aquí fuera y por tanto aquí dentro tenemos de nuevo la derivada de psi con respecto del tiempo, o sea que vuelvo a copiar la misma historia. Entonces ahora lo que hago es, por ejemplo, sacar factor común y h barra y tendremos, bueno, esta señora la voy a poner aquí, por ejemplo, porque esto, insisto que esto es una función y esto de aquí, un operador actuando sobre una función debería dar otra función, por tanto esto es el producto de dos funciones que conmutan tranquilamente. ¿Vale? Y pongo así para que quede claro que esto es un operador que está actuando sobre una función y luego el resultado se multiplica de forma ordinaria por otra función. Vale, y aquí, claro, como tenemos un i con este asterisco va a ser un menos. Por tanto, esto se va a transformar en un menos. Voy a colocar esta señora aquí. Y luego lo que nos falta es el h barra, que ya lo he sacado de factor común, y la i también. Y nos queda esto. Pero, claro, cuidado. Tenemos que poner el conjugado. O sea que en definitiva, de momento lo que nos queda es esta expresión. Entonces, fijémonos lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un número complejo conjugado por otro número complejo. Y aquí tenemos el primer número complejo, pero sin conjugar, y este de aquí conjugado. Y la resta. Pero si yo llamo, por ejemplo, Pepe a z por omega, perdón, a z asterisco por omega, ¿qué es Pepe asterisco? Pues es z por omega asterisco. O sea que lo que tengo aquí es Pepe menos Pepe asterisco. Pero si Pepe es un número complejo genérico y le resto el complejo de Pepe, perdón, el conjugado de Pepe, estas as se va con estas as y nos queda 2bi. O sea, nos queda 2 veces i la parte imaginaria de Pepe. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que esto va a ser 1 partido i h barra 2 veces i la parte imaginaria de Pepe. ¿Pero qué es Pepe? He llamado Pepe a esto de aquí, o sea, a esto. Por tanto, la parte imaginaria de psi asterisco h sobre psi. Entonces puedo cancelar esta i con esta i y voy a poner este 2 aquí arriba
y vamos a seguir. De hecho, voy a borrar esto. Perfecto. ¿Y qué es h sobre psi? Bueno, tal como lo hemos definido, h sobre psi es todo este lado derecho. O sea, menos h al cuadrado partido 2m por la segunda derivada con respecto de x de la función, si estamos hablando de una dimensión, en x, más v por psi. Entonces, si multiplicamos ahora por psi asterisco, pues lo que nos queda es menos h barra cuadrado partido 2m, psi asterisco, psi prima prima, más v, psi asterisco, psi. Voy a bajar esto para que me quepa. Vale, bueno, por cierto, y recordad que nuestro objetivo es, fijaos, es que aparezca una derivada de una corriente o algo así. O sea, dicho en plan más simple, en este caso lo que queremos es que la derivada con respecto del tiempo de psi módulo o norma al cuadrado más la derivada con respecto de x de algo sea igual a 0, y ese algo lo interpretaríamos como una especie de corriente. Fijaos que como estoy trabajando en una dimensión, pues solo es una derivada, si no tendría que poner la divergencia del vector algo. Dicho de otra forma, necesitamos expresar esto como la derivada de algo. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos una derivada, un producto. Quizá podríamos interpretar esto de la siguiente manera. Vamos a imaginar que tuviéramos esto con un solo palito en vez de con dos, o sea, una sola derivada. Y que quisiéramos derivar esto otra vez. Entonces esto nos daría la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual, por la derivada segunda, digamos, del señor psi. Y esto último es justamente lo que tenemos aquí. Por tanto, podría sustituir. Así que voy a sustituir. Como esto es lo que tengo que sustituir, significa que es esto menos esto. Pues lo hago. La derivada con respecto de x de psi asterisco psi prima menos psi asterisco prima psi prima. Y aunque parezca que la cosa se está complicando, en realidad no. Ya veréis. Porque ahora esto es igual a menos h barra cuadrado partido 2m de este término de aquí. Esto será la derivada con respecto de x de psi asterisco psi prima. Y ahora tenemos menos con menos es más, h barra cuadrado partido 2m psi asterisco prima psi prima más v psi prima psi. Y ahora, como último paso, lo que tenemos que hacer es considerar, que lo tengo aquí a medio, bueno, se me ha salido un poco de pantalla, pero recordad que era la parte imaginaria de esto. O sea que necesitamos la parte imaginaria de esto. Por tanto, la parte imaginaria de todo este rollo. Pero fijaos que esto de aquí, en realidad es el módulo al cuadrado de la función de onda. Y esto es un número real. V también es un número real, por tanto, si estamos interesados en la parte imaginaria, esto no va a aparecer porque solo tiene parte real. Y fijaos que esto también va a pasar lo mismo, porque fijaos, esto también es real. La manera de comprobarlo es decir, bueno, si tengo esto y hago el conjugado y resulta que me da lo mismo, si pasara esto, resultaría que eso es real, porque solo si el conjugado de un número complejo da el mismo, solo en ese caso diremos que ese número es un número real. Pero efectivamente eso es lo que ocurre, porque como hemos dicho que el asterisco y la prima conmutan, pues este asterisco con este asterisco lo que va a hacer es que esto dé psi prima y esto que dé psi asterisco prima, que es exactamente igual que esto, porque recordad que las funciones conmutan, por tanto es lo mismo. Luego todo esto también es un número real, así que a la hora de coger la parte imaginaria también se va. Conclusión, solo nos queda esto de aquí. Menos h barra cuadrado partido 2m por la derivada con respecto de x de, y si queréis voy a poner psi asterisco y en vez de poner prima voy a poner también lo que es la derivada con respecto de x, y eso es lo que va en la parte derecha. Así que borro un poco todo esto
Perfecto, así que ya tengo la parte imaginaria, lo único que tengo que hacer es cambiar esto por esto y este menos lo pongo aquí, este 2 se va con este 2, una de estas h barras se va con esta, así que este menos ya lo pongo directamente aquí. Bueno, perdón, que me he descuidado una cosa, perdón. O sea, hemos descartado lo que seguro que es real, pero de lo que queda no tiene por qué ser puramente imaginario, sino tenemos que tener en cuenta que hay que coger solo la parte imaginaria de esto que ha sobrevivido. He ido con el entusiasmo, ¿vale? Quiere decir que espero que entendáis lo que quiero decir. Que de las expresiones que hemos conseguido, que hemos puesto, hemos visto que claramente esto es real y por eso lo hemos quitado, esto también es real, pero esto puede tener parte real y parte imaginaria y tenemos que coger solo la imaginaria. Si yo no pusiera imaginario aquí, coger la parte imaginaria, estaría cogiendo también la parte real y no puede ser porque estamos cogiendo la parte imaginaria. Si por lo que sea lo de la parte imaginaria no nos gusta mucho, ponerlo así de esta manera tan rara, pues bueno, simplemente también podemos indicar que la derivada con respecto del tiempo de esto, o sea, de esto, es igual a menos h barra partido m, la derivada con respecto de x, y simplemente ponemos la fórmula típica de la parte imaginaria. Recordad que la parte imaginaria de un complejo es z menos z asterisco dividido entre 2i. Así que podemos hacer eso. Dividir entre 2i, poner z tal como está aquí, menos el conjugado de esto, o sea, psi parcial psi asterisco x. Y luego este 2i lo podemos sacar fuera, 2mi. Y entonces ya por fin, mirando esta fórmula, vemos que si pasamos todo este término que está aquí restando al otro lado sumando, tendremos que la derivada con respecto del tiempo de esta magnitud más la derivada con respecto de x, estoy poniendo esto aquí, de menos h barra 2m. Y, perdón, el menos no porque lo he pasado al otro lado, perdón. Este menos al pasar al otro lado se convierte en un más. Vale, pues esta constante multiplicado por la función de onda conjugada, la derivada de la función de onda con respecto de x, menos la función de onda por la derivada de la función de onda conjugada con respecto de x. Y esto igual a 0. Por lo tanto, esto es lo que llamaríamos la densidad de corriente de probabilidad. Y como estamos en una dimensión, pues esto sería la Jx. Y como ya os podéis imaginar, la generalización a 3 dimensiones es inmediata. Simplemente copiaríamos esto. Aquí, en vez de poner una derivada parcial, pondríamos el gradiente, producto escalar. Y aquí, en vez de parcial x, pondríamos el gradiente de la función y aquí el gradiente de la función asterisco. Y a todo esto lo llamaríamos el vector densidad de corriente de probabilidad. Por tanto, demostrado que si consideramos esto como la densidad de algo, esa densidad de algo permanece constante localmente. Y falta saber qué es eso. En un primer momento la gente pensó que eso era la densidad de carga de corriente o algo así. Eso creo que fue lo primero que pensó Schrödinger, pero luego se vio con el impulso que le dio Max Born y Heisenberg también, y Jordan, creo recordar, pues le dieron un impulso final y dijeron no, esto hay que interpretarlo como la probabilidad o proporcional a la probabilidad de encontrar la partícula en algún sitio. Muy bien, pues vamos a hacer cosas que a mi modo de ver son súper divertidas. Bueno, e importantes, claro. Bien, ahora que sabemos que esta función, su módulo al cuadrado, es la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en el punto X, claro, eso quiere decir muchas cosas. Eso quiere decir, por ejemplo, que si consideramos la dimensión X desde menos infinito hasta infinito, pues la probabilidad de encontrar la partícula en algún punto tiene que ser 1. Y si esto es una densidad de probabilidad, eso quiere decir que la integral
desde menos infinito hasta infinito de cualquier función de onda debería ser igual a 1, suponiendo que exista esa partícula, claro, y que no desaparezca. Como veréis, en Schrödinger, o sea, en la mecánica cuántica no relativista, las partículas no pueden aparecer y desaparecer. Eso sí que podrá ocurrir en teoría cuántica de campos, pero no en Schrödinger. Entonces, para poner un ejemplo de lo que podría ser una función de onda correcta, imaginad que alguien dice, hey, pues yo quiero una función de onda que sea del estilo e elevado a menos un cierto número por x al cuadrado. Claro, tenemos que ir con cuidado porque necesitamos que se cumpla esto. Que esta señora conjugada por esta misma señora al integrar de 1. Así que, en principio, eso no tiene por qué pasar. Por lo tanto, tenemos que elegir la A de alguna manera, si es posible, o en todo caso multiplicar por algún tipo de factor o algo, de forma que esto pase. Así que entonces lo que haremos es decir, bueno, pues vamos a suponer que tenemos que poner aquí una cierta constante de normalización, una constante en principio compleja, aunque normalmente se intenta que sea real, de manera que esta integral de 1. Entonces, si sacamos factor común, esto será n asterisco por n, es decir, esto por la integral de... vamos a suponer que la a es real, este numerito, para hacerlo sencillo. Entonces nos quedará menos 2 veces a x al cuadrado al multiplicar estas señoras. Y esta integral de aquí es una integral gaussiana conocida. Y esto vale en concreto pues raíz de pi partido 2a. Si queréis saber más sobre integrales gaussianas, podéis mirar en el curso de mecánica cuántica que tengo aquí en el canal, concretamente en el capítulo 16. Por lo tanto, esto significa que, bueno, n asterisco por n es el módulo al cuadrado de este número, multiplicado por raíz de pi partido 2a, debería ser igual a 1, lo cual implica que el módulo al cuadrado de esto tiene que ser raíz de 2a entre pi. Por lo tanto, el módulo de este número tiene que ser raíz cuarta de 2a entre pi. Y si escogemos que n sea real, caso más fácil, pues entonces simplemente tendremos que, si queremos una función de onda de este estilo, pues esto debería ser igual a raíz cuarta 2 veces a dividido entre pi e elevado a menos a x al cuadrado. Y de esta manera se satisface la condición de normalización, que como habéis visto se trata de multiplicar por una constante de manera que la integral del módulo al cuadrado sobre el espacio en cuestión desde menos infinito hasta infinito pues de 1. Perfecto. Entonces vamos a ver qué pinta tiene esta función. Si colocamos el 0 aquí, pues esta función más o menos tiene esta pinta para a más o menos, por ejemplo, igual a 1. Y no olvidemos que al hacer el módulo al cuadrado, el área da 1, así que si variáramos a, en vez de poner 1, pusiéramos 2, pues entonces sería un poquito más puntiaguda. Pero esta integral seguiría siendo 1. De hecho, vamos a verlo un poco mejor aquí. Esto es con el valor a igual a 1 y si vamos subiendo, por ejemplo, al valor 4 de la a, me refiero, valor 10, por ejemplo, esto sería el valor 20, e incluso si subiéramos, por ejemplo, a 1000, pues cada vez más y más puntiaguda. Incluso si ponemos, por ejemplo, en vez de 1000, pues 10.000, pues aún más puntiaguda y vemos que sube hasta 9 y algo. Así que vamos a poner, por ejemplo, hasta 1.000.000, que la A valga 1.000.000. Entonces lo hacemos, vamos a acercarnos un momento aquí y vemos que más o menos a partir de 0,004 es cuando ya empieza a haber, bueno, que no es 0, vamos, que empieza a valer algo. O sea que el grosor más o menos pues es de 0,08. O sea, 8, si esto fuera metros, pues 8 milímetros de grosor en torno al 0. Y en cuanto a la altura, pues sube más o menos por 20, no sé, 27 o por ahí. O sea que, ¿qué vemos? Vemos que cuanto mayor es la A, más puntiagudo se hace esto. Así que podríamos decir, pues mira, podemos hacer una cosa. Vamos a llamar a la función
estar cerca de x igual a 0, a esta función, pues le llamamos, por ejemplo, bueno, la llamamos así, estar cerca de x igual a 0. Eso podría ser pues para valores de a igual a 1, a igual a 7, etc. Pero pongamos el caso de decir, no, vamos a, en vez de estar cerca de 0, vamos a imaginar que ahora la función es estar extremadamente cerca de 0. Pues eso quiere decir que a tiene que tender a, no voy a poner infinito, pero vamos a poner 1.000.000, por ejemplo. Y eso, en esencia, quiere decir que básicamente esta función es 0, salvo cerca del 0, sube muchísimo, parece un pincho, y luego vuelve a ser 0. Eso si estamos en torno del punto x igual a 0. Pero sabemos del colegio que si en vez de poner aquí arriba x al cuadrado, ponemos, por ejemplo, x menos 7, por decir algo, al cuadrado, pues entonces nada cambia, lo único que ocurre es que la función, en vez de estar centrada en el 0, pues está centrada en el 7, pero todo lo demás es completamente idéntico. Así que esta función sería estar extremadamente cerca de x igual a 7. Y extremadamente cerca de x igual a 7 significa que esta función tiene como dos comportamientos extremos, que es si estamos cerca de x igual a 7, entonces esta función pues vale algo. Hasta aquí arriba, ¿no? Muy grande. O sea, no vale 0. Pero si no estamos cerca del 7, entonces esta función prácticamente vale 0. Así que, ¿es esta función una función propia del operador posición? Y recordemos que propio, o sea, si un operador tiene un vector propio, significa que es igual a un cierto número, que es el valor propio, multiplicado por el propio vector. Entonces, como hemos dicho que esta señora es como un operador que es autoadjunto y que por tanto debería tener algún tipo de función propia y valores propios y tal, bueno, pues vamos a multiplicar x por esta función, estar extremadamente cerca de 7. Claro, ¿qué vemos? Claro, lo que vemos es que esta función es prácticamente 0, salvo cuando estamos cerca del 7. Luego 0, por lo que sea, dará 0, excepto si estamos en x igual a 7. Pero si estamos en x igual a 7, entonces la x se parecerá a 7. Luego esto, aproximadamente, es lo que vale la x cerca de 7, o sea, 7, por la propia función. Si esto nos convence, podemos ir otra vez al gráfico. Fijaos, esta es la función que está cerca de 7 y la a es igual a 1, por tanto es un bulto no demasiado puntiagudo. Pero si lo subimos un poquito, pues entonces ya es más puntiagudo, ¿no? Por ejemplo, con a igual a 200. Hasta aquí es lo de siempre. Pero si multiplico por la función x, entonces fijaos lo que pasa. La diferencia entre multiplicar por 7, perdón, por x o no, es que la función sigue teniendo un pico en 7, solo que un poco más grande. Fijaos, prácticamente no ha cambiado de lugar. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esta función, fijaos, si antes, por ejemplo, valía 3,359, 3,359, y ahora si lo multiplicamos por 7, pues da 23,5 más o menos. Así que si yo ahora multiplico por la función x, no por el 7, sino por la función x, esta señora se queda más o menos cerca del 7 y llega hasta pues a 23,515, que se parece un montón a este número que yo he encontrado hace un momentito. Fijaos, porque esto es meramente una aproximación así de estar por casa. Así que esto os debería convencer que si multiplico x por un pincho, pues entonces simplemente el pincho se va a quedar igual, pero multiplicado por allí donde esté el pincho, que en este caso es 7. Así que esta historia es bastante verdad. Luego, este tipo de funciones, cuando a sea muy grande, tienen toda la pinta de que van a ser las funciones propias del operador x. Porque además, lo que nos da el valor propio es el valor de x en donde la función está centrada. O dicho de otra manera, donde es más probable encontrar la partícula. Si está descrita por estas funciones, claro. Entonces esto, si lo llevamos al extremo,
enseguida nos damos cuenta de que lo que va a tener sentido, y insisto que llevado al extremo, o sea, en un caso vamos a decir idealizado, todo apunta a que si multiplicamos x por una delta de Dirac de x menos 7, pues esto debería dar 7 por la delta de Dirac x menos 7. Y entonces vamos a recurrir a las funciones generalizadas. Si os acordáis del capítulo 36 del curso de mecánica teórica, ahí definí las funciones generalizadas, que espero que os acordéis, y si no tenéis que pausar el vídeo para ver todo eso, porque precisamente lo hice porque sabía que me iba a encontrar con deltas de Dirac. De hecho, la mecánica cuántica o la teoría cuántica de campos está llena de deltas. Pues bien, doy por hecho que os acordáis o que ya lo habéis mirado, y entonces vamos a ver si esto tiene sentido en el contexto de las funciones generalizadas. Y recordemos que con las deltas tenemos que interpretar esto como si fueran funciones generalizadas, y eso básicamente lo que quiere decir es que esto en realidad lo tenemos que identificar como la integral de esto verde que haya por aquí multiplicado por una función test diferencial de x entre menos infinito a infinito, y si operamos esto, lo que nos dice la delta es que todo lo que haya alrededor hay que cambiar la x por un 7. Así que x se cambia por un 7 y u de x será u de 7. Pero luego podemos decir, vale, pero este 7 lo puedo dejar aquí y puedo volver a escribir esto como la delta de x menos 7 por la función test u de x. Y el 7, por supuesto, lo puedo entrar dentro. De hecho, pongo en verde la delta. Y vemos que efectivamente esto de aquí, retomando la notación que os dije en su momento, pues es lo mismo que esto. Bueno, ya sabéis que habría que poner aquí una u pequeñita, etcétera, pero que nadie pone en los libros. Por tanto, efectivamente, en el sentido de las funciones generalizadas, x por la delta de Dirac de x menos 7 es exactamente esto. Luego vemos que estas funciones de aquí, estas funciones generalizadas son las funciones propias del operador x, cuyos valores propios son precisamente la posición en donde está centrada estas funciones generalizadas, que en este caso está centrado en 7. Es decir, que en general x por la delta de Dirac de x menos y, por ejemplo, pues esto será y delta x menos y. O si la i os confunde, pues cualquier letra. No sé, A, por ejemplo. No, A no, que se parece al otro. No sé, que no sé qué letra poner. X sub 0, por ejemplo. Bueno, hay una cosa buena y una cosa mala. Lo bueno es que estamos encontrando una base con la que podemos escribir cualquier función. Porque recordad que en un operador hermítico, cuando obtenemos los vectores propios de un operador hermítico, eso es una base de los vectores del espacio. Pues en el caso de un operador autoadjunto, cuando encontramos sus funciones propias, también estas funciones pueden ejercer como de base de nuestro espacio vectorial. Lo que pasa es que esta base es un poco rara, entonces es mejor hacer un pequeño apaño que ahora os voy a decir. Pero antes de eso, la mala noticia es que estas funciones están, como dicen en inglés, ill-defined, o sea, definidas de forma enferma, por así decirlo, porque es que resulta que no están o son no normalizables, en el sentido de que la integral de una delta de Dirac, o sea, el módulo al cuadrado, que por cierto, como esto es real, pues entonces es como elevarlo al cuadrado, esto da infinito. Y por tanto esto es un pequeño problema a la hora de normalizarlo. Lo que pasa es que en la práctica nadie se va a encontrar una delta perfecta e ideal. Típicamente en los sistemas reales, pues lo que nos vamos a encontrar son funciones de ese estilo, con una A muy grande, por ejemplo. Algo que se parece a una delta de Dirac, pero que no lo es. Así que estos son extremos ideales, digamos, que no nos han de preocupar. Esto es lo mismo que si estamos estudiando geometría y alguien dice, oye, un momento, pero si tienes una recta, el grosor de esta recta es 0, no existe. ¿Cómo puede ser? Etcétera, etcétera. Es decir, que lo que es la abstracción matemática es una cosa y luego cuando lo llevas a la realidad, pues es más o menos eso. Así que no os preocupe demasiado eso.
Perfecto. Y ahora hagamos un breve inciso rápido de notación. Vale, vamos a imaginar que llamamos al estado estar aquí, o a esa función de onda si queréis, o a ese estado, de forma abstracta lo llamamos x0. Y estar aquí, en x1 por ejemplo, pues le llamamos el estado estar en x1, el ket x1. ¿Cuál sería el producto escalar de esta gente? Bueno, según la definición sería la integral con respecto de x de este señor, pero este señor será una delta de Dirac centrada en x0 conjugado, y este señor será otra delta pero centrada en x1. La delta es real, por lo tanto esto desaparece, y según la definición de delta, pues lo que hay que hacer es cambiar, por ejemplo, donde haya una x ponemos un x0 y desaparece la integral. Pero ¿qué nos queda? Pues la delta de x, pero sustituyéndola por x0 y menos x1. Pero recordad que como la delta es una función par, también se podría escribir así. De las dos maneras es correcto. Por tanto, en general, si tenemos aquí un número y aquí tenemos otro número, pues esto va a dar la delta de x menos y. O sea, esto sería el producto escalar entre dos vectores que representan que la partícula está aquí en x y la otra función es que está allí, digamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería el producto escalar entre una función y la función estar en x? Bueno, según esto sería la integral con respecto de... Voy a poner x', bueno, o dejadme si queréis poner x0 aquí un momentito, para no tener que poner primas ni nada. ¿Vale? Esto representa una función de onda genérica, producto escalar, una función que indica que la partícula está centrada en cero, o sea que es como si hubiera un pico aquí, una función así, es decir, una delta. Entonces pondríamos la delta x menos x0 y pondría asterisco, que es lo que corresponde al producto escalar, pero ya como he dicho antes, esta función es real y no hace falta ponerlo, y luego la función normal y corriente. Y esto, por las propiedades de la delta, significa cambiar la x por x0 y desaparecer la integral, así que nos daría esto. O sea que en general, si hay cualquier número aquí y aquí la función de onda, pues esto siempre nos va a dar la función de onda en el punto x. O sea que podemos interpretar que los propios valores de la función en un punto x representan el producto escalar entre la función y estar ahí. Esto es una manera de verlo también. Y luego cuestiones de notación también, pues imaginad que me invento un operador que va a ser muy raro si no lo habéis visto nunca, pero es lo típico que se usa en los libros de mecánica cuántica, que es el siguiente trasto. Voy a llamar a esto trasto momentáneamente, luego ya le daré un nombre mejor. Imaginad que defino una cosa así rarísima, que es la integral con respecto de x de el ket x y el bra x.